Hola. Hola. El día de hoy abonaremos al tema problemas y tensiones de la profesión docente. Durante el transcurso de este video vamos a plantear unas preguntas que nos vamos a ir resolviendo durante este video. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos y problemas que enfrenta la docencia en la actualidad? Bueno, según el autor Torres Santomé, señala que el profesor vive un proceso de desmotivación, donde señala que los principales factores puede llegar a ser la falta de apoyo institucional, la sobrecarga de funciones y responsabilidades, y bueno, como lo llegamos a observar en este proceso de observación participante, sí existe y existe mucho, sobre todo la falta de apoyo institucional. Según el autor Tedesco Itenti, plantea que el rol docente está formado por la multiplicidad de expectativas sociales. Ahora el maestro se le pide formar en valores, ciudadanía, tecnología, trabajo, cultura, etc. Por otro lado, el autor Ángel Pérez Gómez habla de nuevas exigencias en un contexto de incertidumbre, donde el docente debe adaptarse a una constante reflexión sobre su práctica y actualizarse de forma permanente. Y esto igual, al igual como lo mencionan mis compañeras, lo pudimos observar en nuestra jornada de observaciones, ya que si bien era un contexto rural y por lo que nosotros pudimos ver, todos eran maestros recién egresados, donde ellos estaban acostumbrados a estar en un contexto más urbano, pero pues tuvieron que adaptarse a sus nuevas estrategias y eso les exigió muchas modificaciones a sus estrategias de enseñar, entonces. También argumentamos que, según el autor José Tejada Fernández, destaca la sociedad global, multicultural y tecnológica. Esta obliga a cambios estructurales en la educación, lo que impacta directamente el trabajo docente. Como ya lo argumentamos entre todas, pues la sociedad es una parte fundamental durante esta labor docente, y como bien lo observamos también en nuestra jornada de observación, la sociedad influye mucho en tanto tecnológica como multiculturalmente. Y justamente creo que lo observamos porque, al menos en mi caso, que me tocó estar en una escuela multigrado, los docentes que estaban en la institución realizaban múltiples tareas. Ejemplo, solamente teníamos 2 grados y había uno de los maestros que era un director comisionado, el cual se encargaba de realizar actividades, pues ahora sí que dentro del aula y pues adecuar sus tiempos para el papeleo que se tiene como director. Y bueno, además, actualmente la docencia enfrenta muchos problemas que van más allá del aula. Una de ellas es la sobrecarga de las responsabilidades de los docentes. Y también el docente no solo exige enseñar contenidos, sino que también enfrasca en los problemas emocionales que tienen los alumnos y hasta en los problemas emocionales que él pasa en el día a día, porque recordemos que todas las personas diariamente sufrimos cambios emocionales y diariamente también esto influye mucho en nuestra labor como docente y también influye en la vida de los niños. Hay muchos casos igual como las condiciones laborales precarias, el desgaste y sobre todo la desmotivación. Por el tanto trabajo que realizan los docentes, a veces llegan a pensar o bueno, a desmotivarse en este caso. De igual forma, podemos ver que uno de los principales desafíos que hoy en día como profesor te llegas a enfrentar son los padres de familia y su falta de apoyo, ya que muchas veces no se comprometen con la educación de sus hijos y eso nos llega a llegar de una manera conflictiva con padres de familia y por supuesto se ve afectado y se ve reflejado en los niños. Bueno, gracias a los comentarios que dieron mis compañeras, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera se relacionan con los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y educativos? Bueno, aquí Tejada Fernández explica que la educación está directamente relacionada por la globalización, la multiculturalismo, revolución tecnológica e incertidumbre, lo que exige nuevas formas de enseñar, trabajar en equipo y usar tecnologías. Bueno, aquí lo que observé en nuestra jornada de observación, a mí me tocó estar en Santiago Yucuyachi y ahí pues con la nueva remodelación de la escuela pues sí hubo
salones en donde pusieron pizarrones digitales. Sin embargo, pues sí presentan algunas dificultades los maestros al volver a adaptarse a estas nuevas tecnologías, porque pues sigue siendo una comunidad rural, entonces tanto los niños como los maestros pues aún no están adaptados ni saben cómo utilizar estas nuevas prácticas, nuevas tecnologías, pues que nos está dando la globalización. Pérez Gómez plantea y se refiere que la era de la información, donde cambian el conocimiento, las culturas, las formas de aprender, eh, y debido a esto, pues el docente debe acompañar en estos procesos a los alumnos. Y sí, como bien lo comentaba Kenia, creo que ha sido un proceso difícil de adaptación, más sin embargo, en contextos a lo mejor un poquito más complicados, como en mi escuela, como mencioné, me encontré en un ámbito multigrado. Realmente en la escuela no se cuenta con, o no se ha llegado más allá de este avance tecnológico, ya que pues no cuentan ni con computadora, ni con un proyector. Y pues creo que también esto se ve reflejado en los alumnos. Al ser una escuela muy pequeña y una comunidad muy pequeña, ninguno de los alumnos que asistían a la institución tenía teléfono. Entonces, pues realmente nos ayuda a nosotros en ese sentido a que los niños pues dejen de contaminar su mente y nutran sus ideas con, pues ahora sí que con lo que sus papás les inculcan, ¿no? Más sin embargo, creo que también existe un retroceso en relación a que pues los niños no tienen en dónde buscar pues información y pues se limitan. Es un contexto a lo mejor un poco limitado. Bueno, de igual manera, Torres Santomé menciona que las transformaciones sociales, igual en esta se relaciona un poco con lo que dijo la compañera Kenia sobre el autor Tejada Fernández, ya que en las transformaciones sociales que este autor menciona, tenemos la globalización, desigualdades y los cambios culturales. Estos impactan directamente en la escuela, que fue pensada para otros contextos más homogéneos. De igual manera, vivimos en una sociedad que, aunque, como lo dijo la compañera, en no todos los lugares pues tenemos la tecnología suficiente. Somos actualmente una sociedad de la información, pero a veces esto no alcanza como para llenar los vacíos, ya que eh, en la mayoría de los casos los maestros siguen utilizando las lógicas del siglo pasado. Esto genera también un desfase entre lo que viven los estudiantes tanto dentro de la escuela y afuera de la escuela. Em, Culturalmente también hay cambios importantes que se deben de tomar en cuenta para contestar esta pregunta de los desafíos, como lo son la convivencia, las distintas maneras de aprender y las distintas maneras también de comunicarse. Bueno, según el autor Tedesco, indica que los cambios sociales modifican el sentido de la escuela y por lo tanto el perfil del maestro, generando nuevas demandas y conflictos. Y bueno, esto es muy cierto porque realmente tenemos una pauta de que muchas veces los cambios sociales que presenta la comunidad se ven muy reflejados en el sentido de la escuela. Y yo creo que eso te mete en un conflicto de no meterte con ciertas culturas o creencias que tengan las personas, pero en parte también te meten en una controversia de no implementar nuevas tecnologías o nuevas adaptaciones que pueden generar cambios buenos, pero tal vez así no se ven en ciertas comunidades. Y bueno, también debemos de recalcar que el docente debe de adaptarse, aunque no tenga la formación, como lo sabemos, y como lo han dicho bastantes maestros de nuestros cursos, el maestro se forja en el aula, se forja afuera. Sí influye mucho esta parte teórica que aprendemos en la normal, pero también debemos de tomar en cuenta que el docente se debe de adaptar a todo, pues, terreno que se le ponga. Em, También, como señalan varios autores, se le exige al maestro innovar. Siempre el maestro debe de tener esta creatividad, la habilidad de innovar,
Como lo mencionan también las compañeras, ellos también se deben de adaptar a las nuevas tecnologías. Nos tenemos todos que ahora sí que forjar para mantener una mejor educación, comunicación y todo lo que influya dentro y fuera del aula. Bueno, y como siguiente planteamiento tenemos, ¿cómo se percibe la profesión del docente? Bueno, Tedesco y Tenti muestra que la docencia vive una tensión entre ser vista como una profesión o como trabajo de bajo reconocimiento social, con obstáculos para su profesionalismo. Lo que puedo observar en mi jornada de observación es que en la comunidad rural de Santiago Yucuyachi ya el maestro ya no es visto como una autoridad, ya los maestros son vistos más bien como un servicio que se les da a los alumnos al enseñarle. Ya no se le tiene ese respeto al maestro y yo creo que pues es un poco triste el que se esté perdiendo eso porque pues sí es Pierde postura, pierde postura y pues realmente también a mí me lo habían comentado pues en la entrevista que realizamos a los docentes. Fue comentario de una maestra, nos dijo que los maestros habían perdido como cierta formalidad o cierto respeto debido a que muchas veces las acciones que ellos hacen no son las adecuadas y empiezan a verlos de diferentes formas. Se mencionó también que pues antes para cualquier situación, cualquier problema, se hacía pues, se consultaba con los maestros, más sin embargo hoy en día debido a problemas específicos lo mencionó como por ejemplo el alcoholismo o el sobrepasar los límites de respeto con los alumnos y con los padres de familia hace que el maestro pierda esa postura, esa formalidad y pues se vea de diferente manera, como lo dice Kenia, nada más se vea como un servicio y se pierda el papel que pues realmente tiene el docente hoy en día. Y pienso que de igual manera, todo empieza también desde la formación, ¿no? Desde que te dicen que estudiar en una normal también son problemas políticos, eso desacredita de alguna forma tu autoridad ante la comunidad por los paros. Y bueno, esta es una problemática ya que se viene manejando mucho la frase de aunque sea para maestro. Es una frase muy típica que todos hemos escuchado y hasta cierto punto llega a afectarte si no tienes la claridad de qué es lo que quieres, qué piensas lograr y qué cambios quieres realizar en las comunidades o en los lugares en los que te toque estar. Y bueno, sin embargo, sí podemos ver que hoy en día la profesión docente se ha demigrado mucho y pues en gran parte es por, como lo dijo la compañera Daniela, grandes actos que ha hecho pues el docente. Bueno, abonando lo que dice mi compañera Jania, lo plantea Pérez Gómez, que plantea que pues un docente debe ser más preparado y comprometido, pero se contrasta con la formación, con la realidad de nuestra formación, porque si bien mencionó, pues la carrera en sí ya está bueno, ya está muy sobrevalorada, piensan que pues realmente en sí no estamos trabajando, que pues es parte de nuestra formación, porque es parte de lo que vamos a seguir viviendo ya en el campo laboral. Igual las condiciones laborales a veces como que influyen igual, porque, por ejemplo, en mi comunidad, pues mis docentes no se quieren quedar como tal en el pueblo y eso hace que pues las personas como que lo vean así como dijo mi compañera Kenia, que solamente van, cumplen con su trabajo, pero pues no se integran a la comunidad y eso hace que no les tengan el respeto que se tenía antes. Igual, abonando un poco con el autor Torres Santomé, se percibe al profesorado como responsable de todos los problemas educativos, pero sin darles condiciones ni rendimientos suficientes, lo que alimenta la desmotivación. Bueno, este autor pues nos plantea que todos los problemas son o imparten del maestro. Pues hoy en día nuestra profesión docente se percibe de manera ambigua y contradictoria. Por un lado se reconoce al trabajo del maestro, pero por el otro, el papel de la educación
siento que igual, con lo que han dicho mis compañeras, nosotros mismos, los mismos maestros, denigran su profesión, pero pues también hay que recordar que todos somos seres humanos, todos tenemos el derecho de, después del aula, tenemos todos una vida, pero también hay que tener en mente que frente a todos somos la imagen, es el maestro. Entonces, debemos de cuidar mucho esta parte porque, pues todos, la mayoría de la gente juzga por lo que ve, y muchas veces se responsabiliza al docente los problemas del sistema educativo sin considerar las condiciones en las que trabaja. Bueno, esta prespe percepción afecta directamente a la identidad profesional, como ya lo hemos venido diciendo. Eh, el maestro puede ser un poco menos valorado. En este caso, en mi comunidad, que es Santiago Tamazola, como hay 2 escuelas, los padres de familia no valoran mucho a los maestros. Sí les tienen el respeto, pero no tanto como para agradecerles así como de una buena manera. La comunicación no sí es buena y es de respeto, pero por lo mismo, por mismas cosas que han pasado y por las cosas también que se comentan dentro del colectivo de la escuela que me tocó, pues sí, los maestros sí hay, me parece que ha habido diversas situaciones en las que ellos mismos denigran esta profesión. Y bueno, nuestra última pregunta es, ¿de qué manera estos problemas y tensiones se convierten en un desafío para las maestras y los maestros? Bueno, Tejada Fernández dice, el reto de desarrollar nuevas competencias, tecnologías sociales, comunicativas y trabajo en equipo de innovación. Bueno, igual abonando, Pérez Gómez dice que el verdadero desafío de un profesional es ser reflexivo, investigar sobre su práctica y adaptarse a los diferentes contextos, por ejemplo, no solamente a lo rural, sino también a lo urbano, porque pues son diferentes contextos. Siento que en lo rural pues son más respetados y en lo urbano como que ya se pierde un poco ese respeto, que sería un desafío para los maestros ya en lo urbano, adaptarse al tipo de trabajo, a los ritmos de aprendizaje, y siento que igual esos son como que los grandes desafíos que tenemos como docentes, adaptarnos a la forma de trabajar tanto con los padres como con los niños, ya que pues los padres nos exigen y los niños pues tienen diferentes ritmos, tenemos que adaptar planeaciones porque hay niños rezagados y pues ya. Sí, y citando a Tedesco y Tenti, bueno, el reto está en construir una identidad profesional sólida frente a múltiples demandas sociales. Y justamente como lo comentaba Fanny, no solamente es adaptar nuestros contenidos, sino también, como se comentaba en nuestras clases, es conocer a tu comunidad y adaptarte a tu comunidad. Pues se mencionaba hace un momento que pues hay comunidades que siguen siendo muy cerradas o a las que todavía el alcance tecnológico no es lo suficientemente amplio para poder introducir nuevos conocimientos. Entonces yo también considero que pues es importante conocer primero a la comunidad, a tus padres de familia y a tus alumnos para poder realizar ahora sí que pues una buena labor docente. Y bueno, también abonando un poco más, estos problemas se convierten en un gran desafío a la profesión docente. Los maestros, como lo comenta Fanny, replantean aquí su práctica, su rol y sobre todo su identidad personal. Recordemos que las personas, y en este caso hablando de los maestros, cada que se nos enfrenta a un desafío es donde decimos, si es aquí lo que quiero seguir haciendo, si es aquí, entonces replanteamos nuevamente la identidad del por qué estamos aquí, la identidad profesional. Enseñar hoy implica trabajar en contextos complejos, con incertidumbre y diversidad. En esto se toman decisiones constantes, tenemos que estar siempre, em, siempre debemos de tener presente que no siempre vamos a encontrar respuestas claras o respuestas favorables para los docentes, sino que también hay que lograr vivir con el reto. Eh,
El docente al enfrentar estas situaciones se vuelve un poco más reflexivo y más, se podría decir como fuerte porque enfrenta las situaciones y los retos que se le presentan durante el transcurso de realizar esta labor profesional. Y bueno, citando a Torres Santomé, él nos indica que el desafío es resistir la desmotivación, mantener el compromiso ético y defender una educación pública más justa. Y bueno, yo realmente estoy súper de acuerdo con este autor, ya que la desmotivación que llegas a tener en el momento en que se te presentan diversas situaciones con los padres de familia, con los alumnos, sobre todo con las ya muy llamadas hoy en día generaciones de cristal, pues es una situación que te mete en una controversia de verdad deseas sacrificar hasta cierto punto tu salud mental por una profesión. Entregarlo todo sí es bueno tener el compromiso como docente, pero también es bueno respetar tus límites personales. De igual manera, hoy en día la educación sabemos que está mal. Desde el momento en que hoy en día no es tan fácil reprobar un niño. Entonces, te metes en un dilema de una educación más justa, pero a veces te preguntas cómo lo hago, cómo puedo fomentar a que realmente la educación sea justa. Yo creo que es una situación un poco complicada. eh, digamos que como docente puedes tener múltiples retos y alguno de ellos te puede llegar a superar hasta cierto punto, pero siempre debes de mantener ese compromiso con el que egresaste, que es de ser un buen docente y de saber qué es lo que quieres enseñar. Y bueno, con esto culminamos este podcast hablando acerca de el docente. Sí, nos despedimos. Soy Daniela Espinosa. Jania Domínguez. Estefanía Rodríguez. Kenia Cortés. Y Lluvia Ortiz. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Gracias. Gracias.